Familia, buenos días. Miércoles Santo. Meditación del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versos 14 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos un instante el Evangelio que acabamos de escuchar en nuestro corazón. Como los otros evangelistas, Mateo se muestra parco en señalar el motivo que tuvo Judas para traicionar a Jesús. El cuarto evangelio que hemos venido escuchando hasta el día de ayer denuncia la avaricia del traidor, pero cuando habla de la traición no menciona ese motivo, sino que la atribuye a una acción diabólica. También Mateo alude al interés de Judas por el dinero, pero la pregunta que él dirige a los sumos sacerdotes: ¿qué quieren darme?, no hace otra cosa que introducir la referencia a Zacarías, que es el texto de donde procede la mención de los 30 siclos de plata. Además, era una suma irrisoria, el precio que se pagaba por un esclavo. La traición de Judas es quizás el hecho más desconcertante que narran los evangelios. Cuesta para nosotros mucho pensar que en efecto Jesús haya sido traicionado por uno de sus seguidores más íntimos. Los primeros cristianos percibieron la dificultad y recurrieron a las Escrituras para mostrar que incluso en un acto tan vil se cumplía el designio de Dios. El afán de comprender los motivos de la traición ha llevado inclusive a plantear varias luces de hipótesis. Unos suponen que Judas, decepcionado por camino de humillación y de debilidad que había seguido el Maestro, expresó su desilusión poniéndolo en manos de sus adversarios. Otros piensan que su intención fue hacer que Jesús entrara en un callejón sin salida, que lo forzara a usar la violencia que hasta ese momento se había negado a emplear. Así, Jesús se manifestaría de una vez por todas como el Mesías que Judas y el pueblo esperaban. Pero, por supuesto, todos estos intentos de explicación no pasan de ser simples conjeturas. Si miramos los preparativos para la comida pascual que señala el texto, habla del primer día de los ácimos, día en que se limpia la casa para eliminar hasta los últimos rastros de levadura,
Dado que el Cordero Pascual debía comerse dentro de los muros de Jerusalén, Jesús había hecho los arreglos necesarios para reservar una habitación en la casa de alguien que vivía en la ciudad. No se da el nombre de esa persona, pero se trata de uno que conocía a Jesús como el Maestro. Los preparativos para la Pascua incluían además la compra de los alimentos, su preparación, de manera que mantuviera vivo el recuerdo de la liberación de la esclavitud en Egipto. El relato propiamente de la cena incluye dos escenas que el evangelista nos trae con mucha propiedad: el anuncio de la traición de Judas y las palabras de Jesús sobre el pan y la copa de vino. Consciente de su fin cercano, Jesús se sentó por última vez a la mesa con sus discípulos y mientras comían les anunció solemnemente: les aseguro, en verdad les digo, que uno de los que estaban comiendo con él lo iba a entregar. El lenguaje de Jesús subraya la proximidad e intimidad del traidor respecto de Jesús, uno de ustedes, uno que ha mojado en la misma fuente que yo. Al oír este lúgubre anuncio, una profunda tristeza invade el ánimo de los discípulos. Pareciera que todos se sienten capaces de traicionarlo porque le preguntan uno tras otro: ¿seré yo, Señor? Jesús no identifica al traidor, sino que dice simplemente: es uno de los que comen con él. Solo cuando Judas le hace la misma pregunta, él le da la misma respuesta que al sumo sacerdote Caifás y al prefecto Poncio Pilato: tú lo has dicho. El ay de Jesús por la suerte de Judas no es una profecía de su condenación eterna. Entregar al Hijo del Hombre es una acción tan monstruosa que más le valdría al traidor no haber nacido. Pero el juicio de Jesús recae sobre la acción en sí y no sobre la persona, las intenciones o el destino del traidor. Es verdad que resulta ahora difícil, no imposible, separar una acción de la persona que la realiza. También es verdad que el pecador tiene que cargar con las consecuencias de sus malas acciones. Pero solo Dios penetra hasta la raíz del alma y del espíritu y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, solo Dios puede dar al culpable la retribución que se merece. Jesús denuncia la traición de Judas, como antes había denunciado la gravedad del escándalo. En este miércoles santo, a pocas horas de iniciar el Triduo Pascual, este es el texto que Mateo nos coloca para reflexionar, para meditar y para orar. Una cena donde gira la traición, el sentimiento de dolor y la pena que el ser humano puede hacer pasar a Jesús. ¿Cuántas traiciones? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto engaño a Jesús? Y su respuesta es solo amor. Tal vez ese puedo ser yo. Amén.